Hola, aquí estamos nuevamente para continuar con nuestros estudios sobre funciones. Recuerden que había quedado esta imagen pendiente para pensar sobre ella y ver de qué manera nos podría ayudar o colaborar para el estudio de las funciones a trozos. Es una orquesta en la que hay músicos que están tocando con distintos instrumentos. Cada uno hace su parte, cada uno entra en un momento con un tipo de música, con una melodía, con un ritmo, y todos juntos hacen la sinfonía o lo que sea que estén tocando, si es una canción o una sonata, una ópera. Las músicas tienen partes, las óperas tienen arias, las sonatas tienen movimientos de allegro, moderato, un movimiento para iniciar, un movimiento para cerrar. En fin, todas las músicas tienen partes, tienen estribillos, coplas, pero la música en sí o la canción es un todo. ¿M? Estamos acostumbrados a pensar en una canción que nos gusta, por ejemplo, y la reconocemos como tal en su conjunto. Sin embargo, esa canción, al analizar cómo está hecha, generalmente podemos rápidamente darnos cuenta de que tiene una parte de copla y una parte de estribillo, que muchas veces se repite varias veces durante el desarrollo de la canción. Bueno, en el caso que nos toca a nosotros estudiar de funciones a trozos, esta idea que viene de un campo completamente distinto como el de la música nos puede ayudar, nos puede servir como un motivador, como generarnos una intuición en relación a este concepto matemático que vamos a abordar. Y ahora sí, nos vamos a dedicar más específicamente a un problema y a una situación que nos va a permitir ir planteando la necesidad y el uso de las funciones a trozos. Bueno, consideremos entonces la siguiente situación. Imaginemos un recipiente que puede ser de forma cilíndrica para contener líquidos, un tanque. Supongamos que tenga una capacidad máxima de 80.000 litros y que está lleno hasta una cierta altura con una sustancia líquida, que en un momento determinado ese tanque se fisura y comienza a perder, a drenar líquido, con un ritmo de 250 litros por hora. Imaginemos que se sostiene esta situación por 32 horas. Al cabo de ese tiempo habrá perdido un total de 8.000 litros. En ese momento la fisura empeora, se agranda y comienza a perder líquido a mayor velocidad, a 500 litros por hora, y se mantiene en esta situación 10 horas más, con lo cual, al cabo de las 42 horas desde que se inicia la pérdida, se habrán perdido un total de 13.000 litros. Finalmente, la fisura se extiende todavía más, se agranda y el ritmo o velocidad de drenaje aumenta a 1.000 litros por hora. Y esta situación se mantiene así hasta que el tanque se vacía durante 40 horas más. Por lo tanto, a las 82 horas del inicio de la pérdida, se habrán perdido un total de 53.000 litros, que era lo que estaba contenido en el tanque. Imaginemos ahora esta situación un poco dinámicamente, como la fisura va empeorando y va perdiendo el líquido. A medida que la fisura se extiende, la velocidad aumenta en la pérdida y así continúa esta situación que tiene 3 periodos, hasta que el líquido se acaba y se drena el tanque. Ahora bien, pongamos un poco de atención a las cantidades que estuvimos anotando. Por un lado anotamos tiempos y estos tiempos van a ser lo que para nosotros al interpretar esta situación los vamos a considerar
datos que corresponden a nuestra variable independiente x. Por otro lado, anotamos cantidades de líquido perdido, y en nuestro caso va a ser la variable dependiente y. Es decir, vamos a estar relacionando cuánto líquido hemos perdido a medida que el tiempo transcurre o para un cierto valor del tiempo. Las cantidades anotadas como ritmos, 250 litros por hora, 500 litros por hora o 1000 litros por ahora las vamos a llamar una cantidad m. Cada una es característica de un lapso de tiempo en el que sucedió que perdía líquido con esa velocidad. Ahora intentemos hacer una interpretación gráfica, para lo cual en principio consideramos que I es una f de x, es decir, la cantidad de litros perdidos depende de alguna manera del tiempo, y tenemos que generar un gráfico, un sistema cartesiano donde vamos a poner el tiempo o las x en el eje de las abscisas y vamos a poner en el eje de ordenadas, el eje vertical, la y que corresponde a los litros perdidos. Y tratemos de reproducir esta situación. En principio, en el momento inicial, el momento 0, no había pérdidas, ahí se inician. Y luego, a las 32 horas, se habían perdido 8.000 litros. La capacidad total del tanque en el nivel máximo de carga eran 80.000 litros. Y entre las 0 y las 32 horas se perdieron 8.000 litros. Luego, 10 horas más, aumentó el ritmo, la velocidad de pérdida, y se llegó a perder hasta 13.000 litros. Y en las siguientes 40 horas, es decir, hasta el momento hora 82, aumentó a 1.000 litros por hora el ritmo de pérdida y se perdieron en total 53.000 litros. Esta gráfica podría representar lo que ocurrió. Fíjense que es notable que hay 3 tramos distintos que los hicimos en color distinto para que se note más, para reforzar esto. En realidad se corresponden con 3 trozos de rectas. Cada una de ellas seguramente tiene una expresión analítica que le corresponde. Pero en realidad no es que tenemos 3 rectas para representar esta situación. Tenemos 3 trozos de recta, porque nos interesa cada recta en un lapso de tiempo determinado. Bueno, profundicemos ahora un poco este asunto para ver cómo llegamos a la comprensión más cabal de una función a trozos, o como también se la llama, una función partida. Volvamos a nuestro gráfico y pensemos en esta situación en donde la pérdida se inicia en el punto origen de coordenadas, el 0, 0, y se produce una pérdida a un ritmo constante de 250 litros por hora hasta la hora 32, y en la cual se había perdido ya 8.000 litros. Por lo tanto, entre las 0 y las 32 horas, el comportamiento de la pérdida se corresponde con una expresión de una recta que pasa por el punto 00 y por el punto 32.8000. A partir de ese momento, durante las próximas 10 horas, es decir, hasta la hora 42, el ritmo de pérdida cambia y se llega a haber perdido a las 42 horas 13.000 litros, con lo cual ahí tenemos un nuevo punto de referencia. El siguiente lapso de tiempo o intervalo de tiempo entre las 32 y las 42 horas se va a corresponder con una forma de pérdida que tiene asociada otra recta, con otra pendiente. Cuando pasan 40 horas más, es decir, llegamos a las 82 horas desde el inicio de la pérdida, se habían perdido 53.000 litros. Por lo tanto, tenemos un nuevo punto, el 82.53.000, que conectado con el punto anterior generan una nueva recta
que va a representar lo que ocurrió en este último lapso de tiempo. Es decir, que hemos considerado nuestro eje X partido en 3 intervalos, el que va de 0 a 32, el que va de 32 a 42 y el que va de 42 a 82. En cada uno de esos intervalos lo que ocurrió se corresponde con una expresión distinta. En este caso, en los 3 trozos de dominio de esta función, cada expresión analítica se correspondía con la expresión analítica de una recta. Ustedes saben bien calcular la expresión analítica o ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, y como tenemos toda la información la podemos calcular. Ahora bien, la función completa, la que desarrolla y explica y expone lo que ocurrió desde el origen, desde el 0, desde las 0 horas hasta las 82 horas, es lo que vamos a llamar nuestra función que va a ser a trozos. Es una función que entre las 0 y las 32 horas se corresponde con una expresión analítica que es 250 por x, pero entre las 32 y las 42 horas se corresponde con otra expresión analítica, en este caso también de una función lineal, 500x menos 8000, y entre las 42 y las 82 horas tenemos otra expresión lineal analítica, 1000 por x menos 29.000. Es decir, que cada una de estas expresiones actúa en un intervalo particular, como si nuestra gráfica estuviera construida a partir de 3 segmentos, cada uno de ellos pertenecientes a una recta determinada. Entonces, en realidad, no son las rectas las que corresponden a la función, sino trozos de rectas, que en cada uno de ellos está representado en una zona determinada, en un dominio determinado. Entonces vamos a hablar de nuestra función a trozos como una función única, una función que está formada por diferentes expresiones analíticas que se aplican a partes del dominio, a intervalos del dominio. El dominio de nuestra función a trozos, la función total, es el dominio que está conformado por la unión de los dominios de cada trozo, es decir, de los intervalos que corresponden a cada expresión analítica. En este caso tenemos 3 intervalos, el que va cerrado en 0 y cerrado en 32, unido con el que está abierto en 32 y cerrado en 42, y unido con el que va abierto en 42 y cerrado en 82. Recordemos que no puede ser cerrado en 32 el primer intervalo y nuevamente el segundo intervalo cerrado en 32, porque esto es una función. La función tenía como característica esencial que para cada valor de x del dominio le corresponde un único valor de y. Entonces el x del dominio no puede tener, por ejemplo en este caso el 32, no podría tener dos expresiones analíticas asociadas, tiene que tener una única. En nuestro caso, el x igual a 32 lo encontramos asociado con la expresión 250x. ¿Estamos de acuerdo? Bien, continuemos entonces. Vamos a ver un ejemplo que es muy importante, que vamos a llamarlo el caso del valor absoluto, la función valor absoluto, para lo cual vamos a volver un poco a analizar cuestiones que tienen que ver con los números. ¿Qué es el valor absoluto de un número? Comencemos imaginando la recta numérica. En esa recta numérica que tenía la flecha indicando hacia el lado donde se contaban positivos, identificamos un valor 0 y luego una secuencia a derecha y a izquierda de 0
de marcas equidistantes que corresponden a los distintos números enteros 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, considerando siempre que el positivo es hacia donde está la flecha y el negativo hacia el otro lado. Y luego tomemos por caso dos números, el valor que corresponde al número 4 y el número menos 4. Tanto el 4 como el menos 4 son números enteros en este caso. Y el 4 está 4 unidades a la derecha de 0 y el menos 4 está 4 unidades a la izquierda de 0. Entonces, por un lado hay una magnitud asociada a esto. El 4 tiene una magnitud. Esa magnitud, ese valor, también tiene que ver con su posición en la recta numérica, si está a la derecha o si está a la izquierda. Y también tiene que ver con la distancia a la que está del 0, es decir, cuántas unidades del 0 está. En este caso está a 4 unidades del 0 hacia la derecha el 4 y a 4 unidades del 0 hacia la izquierda el menos 4. Entonces ahora vamos a definir el valor absoluto de un número, pensado como v de a, por ejemplo el v de 4 va a ser 4. Y el v, o valor absoluto de menos 4, también va a ser 4. Es decir, ¿qué es lo que nos da el valor absoluto? Nos da, de alguna forma, la distancia al 0 que tiene ese número. Se define la función valor absoluto como una función partida o una función a trozos, donde el valor absoluto de un número es el mismo número x si estoy considerando un número que está desde 0 hacia más infinito, es decir, un número positivo. Si x es positivo, el valor absoluto de x es x. Como 4 es positivo, el valor absoluto de 4 es 4. Si x es negativo, es decir, está entre menos infinito y 0, el valor absoluto de x es menos x. Es decir, como 4 está del lado de los negativos, menos 4 está del lado de los negativos, el valor absoluto de menos 4 es menos 4, es decir, 4. Esto visto, además, que en este caso esta función tiene una partición en sus intervalos de dominio en el valor 0, es decir, hacia la derecha de 0 y hacia la izquierda de 0. El 0 generalmente, por convención, está contenido del lado de los positivos. Es decir, le vamos a llamar punto de pegado a ese valor en la cual los intervalos se juntan, ¿sí? Se tocan, se reúnen. Si vamos a analizar esto gráficamente, las dos expresiones analíticas que corresponden hacia la derecha de 0 y hacia la izquierda de 0 corresponden con dos funciones lineales, la función y igual x y la función y igual menos x. Y en este caso podemos ubicarnos en el punto 4, cuyo valor absoluto va a ser 4, y en el punto menos 4, cuyo valor absoluto también va a ser 4. Es decir, esta gráfica de esta función tiene esta forma. Es importante que la guarden en la memoria y comprendan bien su significado, porque es una función de mucho valor, muy interesante y de muchas aplicaciones. Entonces vimos el caso de la función valor absoluto. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo de función a trozos cuyas gráficas correspondientes a cada trozo están unidas. Supongamos la siguiente función, f de x dada por estas dos expresiones que corresponden a sus dos trozos. La función 1 sobre x menos 3 corresponde al primer trozo definido entre menos 3 y 2,
y la función x menos 2 al cuadrado menos 1, una cuadrática, corresponde al intervalo que va entre 2 y 4. Miremos bien los signos. ¿Sí? Los signos son de menor o igual, o de mayor o igual. En este caso, la gráfica correspondiente es esta, donde el punto 2, x igual 2, es lo que vamos a llamar punto de pegado. En este caso, entre el x entre menos 3 y 2 se corresponde con un intervalo abierto en menos 3 y cerrado en 2. Y el x entre 2 y 4 es un intervalo abierto tanto en 2 como en 4. Van a corresponder a las dos zonas o trozos del dominio de la función. Es decir, que esta función se va a extender desde menos 3 abierto hasta 2, cerrado en 2, y luego abierto en 2 y cerrado y abierto en 4. Aquí tenemos el primer trozo y aquí tenemos el segundo trozo. Y cada uno de esos trozos tiene asociado su expresión analítica. La función es única, es f de x y está formada por dos trozos. El dominio de esta función, si lo analizamos, es la unión de los dos dominios particulares, es decir, el que va entre menos 3 y 2 y el que va entre 2 y 4. Y nos da una unión de conjuntos cuyo resultado es el intervalo abierto entre menos 3 y 4. El x igual 2 es lo que vamos a llamar punto de pegado en esta función a trozos. Ahora veamos otro ejemplo. El ejemplo de una función cuyos trozos de gráfica quedan separados. Sea la siguiente función, con dos trozos, una que va desde menos 3 hasta 2, cerrado en ambos extremos del intervalo, y otro que va desde 2 hasta 3, cerrado también en 3 y abierto en 2. El 2, el x igual 2, se corresponde con el primer intervalo que tiene la expresión analítica de esa función cuadrática. X más 1 al cuadrado más 1, todo sobre 2. Y el segundo intervalo se corresponde con la expresión cuadrática menos x menos 2 al cuadrado más 2. Si hacemos la gráfica, vemos que los dos trozos de gráfica no se unen, no se juntan, ¿sí? El valor x igual 2 es el punto de pegado también en este caso. El primer intervalo va desde menos 2 cerrado hasta 2 cerrado. El segundo intervalo va de 2 abierto hasta 3 cerrado. Y el total del dominio es la unión de esos dos intervalos, que termina siendo el intervalo cerrado de menos 2 a 3. Fíjense que son distintos tipos de gráficas, distintas situaciones que pueden aparecer y pueden aparecer otras que vamos a ir estudiando a medida que avancemos, pero es importante que ustedes logren identificar bien claramente que una función a trozos es una función única a la que le corresponden distintas expresiones analíticas de acuerdo a la zona de dominio en la cual nos estemos manejando. Bueno, y con esto ya llegamos al final de esta videoclase. Les pido que si el video les resultó interesante, le den un me gusta para que a nosotros nos sirva como referente, pero también como aliciente para saber que lo que estamos produciendo es interesante, es útil y este es un recurso que a ustedes realmente les sirve para trabajar y mejorar el conocimiento de estos temas.
En lo que sigue vamos a trabajar con funciones inversas, que es un tema que va a merecer bastante atención porque tiene consecuencias a futuro con lo que vamos a continuar viendo. Y a partir de ahora, bueno, les deseo muy buenas jornadas de trabajo. Dejen por favor todas sus consultas y nos seguimos comunicando. Hasta la próxima.